Le decían, tú haces, y cosas así. Puerto Rico está sumergido en una situación muy delicada en su infancia. En la prensa vemos muy poco, un fragmento demasiado pequeño de la realidad de los casos que estamos trabajando a nivel del país. Es una realidad y cada vez aumenta la cantidad de niños que caen en la trampa de los denominados depredadores sexuales. Hablamos de la pornografía infantil, imágenes que poseen una conducta sexual explícita de menores de 18 años. Hay muchas imágenes de menores bien jóvenes que son antes de que entren a la edad de la pubertad, de 9, 8, 10 años, que realmente yo entiendo que estas menores no entienden la magnitud del asunto. Cuando estas personas lo retratan, ellas no saben la definición sexual como tal. Investigamos sobre casos impactantes de pornografía infantil en la isla. Entrevistamos a 2 trabajadoras sociales y peritos en abuso sexual de menores, quienes nos narraron impactantes historias que nos llevan a la realidad de este delito en Puerto Rico. Son estos hermanitos que son 5 hermanos. La hermana de 12 años fue la que grabó a los hermanos. Ella le decía al hermano, ponte detrás de fulana, ahora vas a hacer como si se lo estuvieras y ahora tú vas a poner la boca en el de fulano. Y le decía al hermanito, te vas a poner encima de ella, como si estuvieran. Y los ponía también como en chuchutren, ponía uno al frente de otro y le daba las instrucciones. En este caso, todo esto fue grabado con el celular de la mamá de los menores. Sin pensar en las consecuencias, la menor llevó el vídeo a la escuela viéndolo así sus compañeros de clase. En la mayoría de los casos de pornografía infantil están involucrados personas cercanas al menor, ya sea un familiar o un conocido. Una niña de 7 años donde su padre biológico en las relaciones paterno-filiales, la nena estaba en el cuarto con papá y él le tomaba tanto fotos como también videos en ropa interior, le tenía ropa interior ya incluso de mujer adulta. Donde se alegó que se conseguía esta ropa por internet y estamos hablando de una niña de 7 años, en ese entonces estaba terminando su primer grado. El internet se ha convertido en la herramienta más fácil de los depredadores sexuales para llegar al menor. Ese fue el caso de otra menor con un militar. Esta niña de 11 años fue contactada por chat por un español y le daba instrucciones a la menor de cómo tenía que subirse la camisa, qué pose tenía que asumir, incluso le decía que bailara música, porque conocían a Puerto Rico como por el reggaetón, y le decía baila como bailan en tu país. La mayoría de las víctimas de pornografía infantil son niñas entre las edades de 14 a 16 años. En los últimos meses, las cifras de estos casos en Puerto Rico es preocupante si se compara con años anteriores. Para el 2009, las autoridades federales arrestaron a 9 personas por pornografía infantil. En el 2017 y en lo que va de año, ya son 19 los arrestados. El patrón que hemos tenido en estos casos en los últimos 3 meses ha sido un número sumamente alarmante. Nosotros pues obviamente recién creamos un laboratorio con una inversión de sobre $2 millones aquí en Puerto Rico, que tiene 5 agentes que han sido entrenados, especializados como forenses para investigar este tipo de casos. Y con el laboratorio nos da a nosotros la facilidad de poder verificar todos estos artículos electrónicos y es obviamente a través de ellos que nosotros hemos podido ser un poquitito más fuerte en la investigación de este tipo de casos. Sin embargo, no es hasta que sale en la prensa que los casos de pornografía infantil salen a la luz pública. Por eso el número podría ser mucho mayor del que se conoce. Incluso se atienden alrededor de un 2 a un 3%. Pues esto se da también a la dinámica que hay aquí en Puerto Rico. Esto se da a la dinámica de que esos casos casi no se reportan. Casi no se reportan. Ahora mismo pues lo podemos ver a través de las noticias, son muy pocos. O sea, ahora es que ha habido un boom, pero no se reportan porque la gente no sabe, porque los niños no saben. Cada vez que hay un caso en la prensa de abuso sexual es que ahí explotan los referidos a emergencias sociales, porque ahí es que el niño dice, espérate, esto me está pasando a mí. Pues entonces yo estoy siendo abusado sexualmente, y ahí es que hablan. Mientras tanto, en las escuelas no se da prevención. La falta de un protocolo cohesivo, Marjorie, entre agencias. Cada agencia tiene su propio
protocolos y no necesariamente esos protocolos se comunican entre sí. Y para que los televidentes entiendan, eso supone que en cualquier caso se puede caer. Algo todavía más grave. Nosotros detectamos, hicimos público un caso que se conoció posteriormente de aquel chofer de carro público en el área del oeste, que tenía sexo con una niña de 10 años y quien la vendía era la madre. Actualmente, casos como el del excomisionado de seguridad de San Juan, Hilton Cordero, se investiga por pornografía infantil. Un maestro de la Bayamón Military Academy fue arrestado por el mismo delito y un chofer de guagua escolar que grabó un vídeo de una estudiante de educación especial son algunos de los más recientes en la isla. La Fundación Ricky Martin también ha dado a conocer casos insólitos de pornografía infantil que nunca salieron a la luz pública. En nuestra investigación encontramos maestros de escuelas que persuadían a estudiantes con concursos de pasarela, y cuando se iba a ver, lo que hacía era emborracharlas, endrogarlas, y hombres y mujeres, niñas y niños, ¿verdad? Y grabar relaciones sexuales de esos niños. En el Dupont Plaza, aquel nefasto incidente del Dupont Plaza, en una entrevista que tuvimos con uno de los altos oficiales de la policía hace 2 años atrás, nos dijo que encontraron 20 habitaciones donde había pornografía infantil. Y ante todo esto que está aconteciendo tanto en Puerto Rico como en el mundo, ya que el 96% de los países del mundo tienen algún tipo de explotación y de trata infantil, entre estas la pornografía, ¿qué pasa? ¿Por qué tantos casos? ¿Dónde está la supervisión de los adultos? Hay una población que ha estado desprotegida, ¿verdad? Y esa población de la cual todos somos cómplices. ¿En qué momento se violentó esto? ¿En qué momento dejaron de ser nuestros niños importantes? ¿En qué momento los derechos de los padres fueron primero que los derechos de los niños? Y es que la responsabilidad mayor no recae en el gobierno, sino en los adultos, esos padres que tienen que estar pendientes a sus hijos. Esa confianza que uno tiene a ciegas con el vecino, esa confianza que uno tiene a ciegas en el caso de un abuelastro, ya eso no puede existir, punto.